Curioso relato, donde la magia se convierte en voz. Parte cuarta. La empalizada. Narración continuada por el Doctor. Capítulo 16. De cómo abandonaron el barco. Los dos botes habían abandonado la Hispaniola rumbo a la costa a eso de la 1:30, repicada con 3 campanas según la señalización marítima. El capitán, el caballero y yo estábamos en la cámara de oficiales comentando la situación. Si hubiese soplado la menor brisa, habríamos caído sobre los 6 amotinados que se habían quedado a bordo con nosotros, habríamos soltado amarras y nos habríamos hecho a la mar. Pero no había nada de viento, y para colmo de nuestra desesperación, bajó Hunter con la noticia de que Jim Hawkins se había metido en un bote para ir a tierra con los otros. Ni se nos pasó por la imaginación dudar de Jim Hawkins, pero nos preocupaba su seguridad. Con lo alterados que estaban los hombres, lo más probable es que no volviéramos a ver al muchacho. Subimos corriendo a cubierta. La pez borboteaba en las ensabladuras de la tablazón y el fétido olor de aquel lugar me dio náuseas. Si en algún lugar se puede percibir el olor a fiebre y a disantería, es en aquel espantoso fondeadero. Los 6 canallas andaban refunfuñando, sentados bajo una vela en el castillo de proa. En la orilla se veían las chalupas atracadas en las inmediaciones de la desembocadura del arroyo y a un hombre sentado en cada una de ellas. Uno de los dos silbaba el ligibullero. La espera resultaba angustiosa. Decidimos que Hunter y yo bajaríamos a tierra en el esquife en busca de información. Los botes se habían dirigido hacia la derecha, pero Hunter y yo remamos de frente, rumbo a la empalizada que venía indicada en el mapa. Los hombres que se habían quedado de guardia en los botes se pusieron muy nerviosos al vernos. Dejó de oírse el ligibullero y vi que se ponían a discutir sobre lo que tenían que hacer. Si se les hubiera ocurrido ir a contárselo a Silver, las cosas habrían sucedido de manera muy distinta, pero supongo que tenían órdenes estrictas y decidieron quedarse sentados donde estaban y volver a entonar el ligibullero. La costa dibujaba una pequeña curva y la rodeé, de tal modo que, aún antes de desembarcar, ya habíamos perdido de vista las chalupas. Me bajé de un salto y fui casi corriendo, protegiéndome del calor con un gran pañuelo de seda bajo el sombrero y empuñando un par de pistolas cargadas por si tenía que defenderme. No habría recorrido 100 yardas cuando llegué al fortín. Lo voy a describir a continuación. Un manantial de agua fresca brotaba en lo alto de un montecillo. Sobre la loma y alrededor del manantial habían construido una tosca cabaña de madera en la que podían caber 40 hombres en caso de necesidad, con troneras para los mosquetes a cada lado. Alrededor de la cabaña habían despejado una amplia franja de terreno y habían rematado la obra con una empalizada de 6 pies de alto, sin puerta ni abertura. Echarla abajo habría requerido mucho tiempo y esfuerzo, pues era muy resistente. Pero como los maderos estaban demasiado separados, tampoco se podían proteger tras ella los asaltantes. Los ocupantes del fortín llevaban todas las de ganar. No tenían más que quedarse tan tranquilos dentro y cazar a sus enemigos como si fueran perdices. Lo único que necesitaban era un buen centinela y alimentos, y al menos que les pillaran por sorpresa, podían hacer frente a un regimiento. Lo que más me gustó fue el manantial, porque aunque la cámara de oficiales de la Hispaniola estaba bastante bien abastecida, con abundantes armas y municiones y comida y excelentes vinos, habíamos descuidado una cosa: nos faltaba agua. En ello cavilaba cuando de repente retumbó por toda la isla el grito de muerte de un hombre. No era la primera vez que me enfrentaba a una muerte violenta. Serví en el regimiento de Sar, el duque de Cumberland, e incluso me hirieron en Fontenoy, pero reconozco que se me heló la sangre en las venas. Han acabado con Jim Hawkins. Fue lo primero que se me ocurrió. Haber sido soldado tiene sus ventajas, pero más las tiene ser médico, pues en nuestra profesión no se puede perder el tiempo. De modo que tomé inmediatamente la decisión de regresar sin más tardanza a la orilla y subir al esquife. Afortunadamente, Hunter era un excelente remero. Volamos sobre el agua y en un santiamén acostamos la goleta y subí a bordo. Estaban todos muy disgustados, como es natural.
El caballero estaba sentado, blanco como la cera, preocupado por el peligro al que nos había expuesto. Pobre hombre, y uno de los 6 marineros del castillo de proa estaba también muy afectado. «Ese hombre no está acostumbrado a estas cosas», dijo el capitán Smollett, señalando con un gesto de la cabeza. «Casi se desmaya, doctor, cuando oyó el grito. Otra vuelta de tuerca y se pasa a nuestro bando». Le expliqué al capitán mi plan, y entre los dos acordamos todos los detalles para llevarlo a cabo. Apostamos al viejo Redruth en la galería, entre la cámara de oficiales y el castillo de proa, con 3 o 4 mosquetes cargados y atrincherado tras un colchón. Hunter trajo el bote hasta el portalón de popa, y Joyce y yo nos pusimos a cargarlo con barriles de pólvora, mosquetes, bolsas de galletas, cajones de cerdo en salazón, una barrica de coñac y mi inestimable cofre de medicamentos. Entretanto, el caballero y el capitán se quedaron en cubierta y este último se dirigió al timonel, que era el marinero de más autoridad a bordo, y le dijo: «Señor Hans, aquí estamos el capitán y yo con un par de pistolas cada uno. Si alguno de vosotros da la más mínima señal, es hombre muerto». Se quedaron todos muy sorprendidos, y tras un breve conciliábulo se metieron por la escotilla de proa pensando que podrían sorprendernos por la retaguardia. Pero cuando vieron que Redruth los esperaba abajo en la galería de barandilla, retrocedieron y una cabeza volvió a asomar en cubierta. «¡Abajo, perro!», exclamó el capitán. La cabeza volvió a desaparecer y de momento no supimos más de aquellos 6 cobardes caballeros. Para entonces, tras haber metido las cosas según caían, teníamos el esquife cargado hasta donde nos atrevimos. Joyce y yo salimos por el portalón de popa y nos dirigimos nuevamente hacia la costa, tan aprisa como nos lo permitían nuestros remos. Este segundo trayecto alarmó notablemente a los vigías de la costa. Nuevamente volvió a interrumpirse el ligibullero y justo antes de que los perdiéramos de vista al pasar la punta, uno de ellos saltó a tierra y desapareció. Se me pasó por la cabeza cambiar de plan y destruir sus botes, pero me temí que Silver y los demás estuvieran cerca y que todo se echara a perder por querer ir demasiado lejos. Acostamos en el mismo lugar que antes y nos dispusimos a provisionar el fortín. El primer viaje lo hicimos los 3, muy cargados, y arrojamos las provisiones por encima de la empalizada. Dejamos a Joyce encargado de su vigilancia, un solo hombre, de acuerdo, pero con media docena de mosquetes, y Hunter y yo regresamos al esquife para llevar un nuevo cargamento. Así procedimos sin pararnos ni a respirar hasta que todo el cargamento estuvo a buen recaudo. Entonces, los 2 criados se quedaron apostados en la cabaña y yo remé con todas mis fuerzas para volver a la Hispaniola. El que nos arriesgáramos a cargar por segunda vez el esquife parece más atrevido de lo que lo era en realidad. Ellos, por supuesto, nos aventajaban en número, pero nosotros los superábamos en armas. Ninguno de los hombres que estaban en tierra tenían mosquetes, y antes de que se nos aproximaran a tiro de sus pistolas, contábamos con poder dar buena cuenta de al menos media docena de ellos. El caballero me esperaba en el ventanal de popa, ya totalmente recuperado. Agarró el cabo y lo amarró, y nos pusimos a cargar el esquife como si nos fuera la vida en ello. El cargamento se componía de cerdo, pólvora y galletas, más un único mosquete y un machete por barba para el caballero, yo, Redruth y el capitán. Arrojamos el resto de las armas y la pólvora por la borda a 2 brazas y media de profundidad, de tal modo que podíamos ver el acero reluciendo al sol sobre el limpio lecho arenoso del fondo del mar. La marea estaba empezando a bajar y el barco giraba alrededor del ancla. Procedentes de los 2 botes se oían lejanas voces de llamada y aunque esto nos tranquilizó con respecto a Joyce y Hunter, que estaban mucho más al este, fue la señal de que teníamos que apresurar nuestra marcha. Redruth salió de su reducto en la galería y se dejó caer al esquife, el cual condujimos al costado del barco para facilitarle la bajada al capitán Smollett. «Marineros, oídme bien», les dijo. Nadie respondió desde el castillo de proa. «Me dirijo a ti, Abraham Gray, y a ti te estoy hablando». No hubo respuesta. «Gray», prosiguió el señor Smollett un poco más fuerte, «abandono el barco y te ordeno que sigas a tu capitán. Sé que en el fondo eres buena persona. Es más, creo que ninguno de vosotros es tan malo como pretende. Tengo el reloj en la mano. Te doy 30 segundos para que te unas a mí». Hizo una pausa y luego continuó. «Vamos, muchacho, no te lo pienses tanto. Estoy jugándome la vida y la de estos caballeros cada segundo que pasa».
De repente se oyó un tumulto, un ruido de golpes y Abraham Gray apareció con un navajazo en la mejilla y echó a correr hacia el capitán como un perro cuando le silban, al tiempo que decía: ¡A sus órdenes, señor! Un instante después, él y el capitán bajaban hasta el esquife y salíamos a todo remar. Estábamos a buena distancia del barco, pero aún no habíamos llegado a la empalizada en tierra firme. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.